El otro anticuerpo que tenemos determinante es el anti-MDA5. Fue descrito en el año 2005 por Sato. En estos pacientes que tienen positividad a este anticuerpo son presentes por una helicasa específica del ARN involucrada en la respuesta inmune antiviral. Los anticuerpos contra este se identifican en la mayoría de adultos y niños con dermatomyositis clínicamente amiopática y entre el 10 y el 30% de los pacientes con dermatomyositis en general. Clínicamente, estos pacientes positivamente presentan inflamación muscular de bajo grado o ausente afectación cutánea, como úlceras cutáneas, pápulas palmares y pápulas de Groton inversas, alopecia, paniculitis y además una EPID muy rápidamente progresiva, que puede ser aguda o subaguda. Asociación con cáncer no tenemos hasta en la actualidad, solamente que se encuentra asociada con el aumento de la ferritina sérica y podrían estar ambos con un mal pronóstico clínicamente asociados. El anticuerpo anti-TIF-gamma es otro marcador clave en dermatomyositis, tanto en adultos como en niños. Se ha demostrado una fuerte asociación entre anti-TIF-1-gamma y dermatomyositis asociada a neoplasia, especialmente en adultos mayores de 40 años. Estos pacientes suelen presentar lesiones cutáneas extensas y a veces refractarias, y el hallazgo del anticuerpo debe interpretarse como una señal de alarma de posible cáncer subyacente. En la práctica, pues la presencia de este anticuerpo obliga a realizar un determinado diagnóstico más exhaustivo oncológicamente y a repetirlo de forma periódica durante los primeros años durante su proceso de evolución, ya que su riesgo de malignidad es claramente superior al que el de otros subtipos de dermatomiositis. El anti-XP2 es una proteína involucrada en múltiples funciones nucleares, incluida la regulación de transcripción y el metabolismo del ARN. Los anticuerpos se asocian inicialmente con dermatomyositis juvenil grave, implicada por calcinosis, poliartritis y vasculitis intestinal. Estos fueron encontrados en pacientes adultos con una prevalencia variable del 1.6 al 17%. Esta variabilidad en la prevalencia puede atribuirse a diferencias étnicas y en los métodos de detección de estos tipos de anticuerpos. Haciendo mención que las diferencias técnicas y las marcas comerciales, eso nos da una falsa positividad o una falsa negatividad a la determinación de los anticuerpos. Son el segundo anticuerpo más común en pacientes con dermatomyositis juvenil. Se asocia a miopatías severas, consecuencia de la isquemia muscular inducida por vasculopatía, que lleva al desarrollo de contracturas, tiene un mal pronóstico y requiere un manejo más agresivo que a diferencia de otras dermatomyositis. Los anticuerpos anti-SAE fueron descritos en el año 2007 por pacientes con dermatomyositis. Su antígeno diana es la enzima activadora de sumo, pequeño modificador similar a la ubiquitina, un heterodímero compuesto por dos subunidades SAE1 y SAE2, involucrados en la modificación post-transcripcional de proteínas. Se encuentran asociados a un fenotipo típico de la dermatomyositis, presentes en adultos con mayor prevalencia. Posiblemente también se encuentran vinculados a una asociación genética, de acuerdo a su tipo de genotipos. Este tipo de anticuerpos manifiestan como compromiso cutáneo severo, afectación miopática leve al inicio, pero desarrollan miopatía y disfagia severa posteriormente.
Pueden ser asociados a pronóstico favorable debido a que el compromiso pulmonar y asociación con cáncer son raros. Ahora vamos a hablar un poco general de las micropatía necrosante inmunomediada. La miopatía necrosante inmunomediada es un subtipo de miopatía inflamatoria caracterizado histológicamente por necrosis de fibras musculares con escasa inflamación. Los anticuerpos más representativos son los anti-SRP y los anti-HGCR. Clínicamente, estos pacientes presentan una debilidad muscular muy severa, con elevaciones marcadas de la ceca y con una frecuencia de mal pronóstico como tal, mostrando un curso crónico y recurrente, sobre todo en los casos del anti-SRP. El anticuerpo anti-HMGCR se ha relacionado con el uso previo de estatinas. También se encuentran en pacientes sin exposición conocidas, lo que sugiere una posible relación gatillada por el fármaco en algunos casos. La identificación de estos anticuerpos tiene implicaciones claras, orienta un diagnóstico de este tipo de miopatías y la necesidad de las terapias inmunosupresoras más agresivas y prolongadas. Para el caso de la miositis de cuerpos de inclusión, es una miopatía inflamatoria con características muy particulares como la debilidad distal y la afectación de músculos flexores de los dedos y extensores de la rodilla. Especialmente se da en varones de edad avanzada. Se ha identificado el anticuerpo anti-CN1A como un biomarcador asociado a este subtipo, aunque no está presente en todos los pacientes y puede aparecer en otras enfermedades. Su detección puede apoyar el diagnóstico en cuadros atípicos o cuando la biopsia no es concluyente. Además, se ha relacionado con mayor daño muscular y discapacidad, lo que de nuevo subraya el papel de los anticuerpos como marcadores de gravedad y no solo de diagnóstico. Otro tipo de miositis, las miositis de superposición y las masas. En muchos pacientes la miositis no aparece de forma aislada, sino en el contexto de otras conectivopatías como esclerodermia, lupus o síndrome de Short. En estos casos son típicos los llamados anticuerpos asociados a miositis, con anti-P, MSCL, anti-1-RNP, anti-Q o anti-RO. De manera frecuente, los anti-PMSCL y los anti-Q se asocian con frecuencia en una enfermedad pulmonar intersticial y a manifestaciones de esclerodermias, mientras tanto que el 1-RNP y el RO apuntan a un trasfondo de lupus o Sjögren. Su detección nos ayuda a reconocer que el paciente tiene una miositis de superposición, lo que condiciona tanto al enfoque terapéutico como al seguimiento de otro tipo de órganos. Vamos a hablar un poquito más del anti-RO, anti-Q, que vienen involucrados un poquito más a las masas, que son más clásicos ciertos anticuerpos asociados como el anti-RO, el anti-Q, que modulan esta gravedad, siendo que el anti-RO se asocia de forma independiente con EPID rápidamente progresivas y peor supervivencia, especialmente en pacientes con MDA positivos. En niños y adolescentes, la presencia de varios anticuerpos asociados se ha vinculado con mayor frecuencia a una enfermedad pulmonar, enfermedad refractaria y mortalidad más alta. En este caso podemos observar una tabla resumida en la cual podemos ver la determinación de la correlación del anticuerpo con el autoantígeno, la frecuencia con la que puede estar en la prevalencia y sus características claves de cada una en la cual se representa este tipo de padecimientos. En este caso, pues hablamos que pues uno de los más altamente determinantes o de gravedad tenemos el anti-MDA, que pues estos
Si en caso que salen positivos para ese anticuerpo, tienen que ser tratados de manera inmediata y dar un tratamiento muy específico de acuerdo a la patología que esté presentándose. ¿Por qué? Porque son muy progresivos y totalmente letales. En este caso también tenemos otro resumen conjugado. Los síndromes que se ven involucrados, los anticuerpos que se ven involucrados, en algunos de los casos conjugan mucho los anticuerpos con algún otro tipo de patologías. Entonces, en algunas ocasiones o en la mayoría de las ocasiones, no es tan simple hacer el diagnóstico debido a que estos anticuerpos se encuentran en conjunto o llegan a dar falsos positivos, falsos negativos, de acuerdo a cómo se encuentren dentro de ese proceso en la determinación del proceso del diagnóstico. ¿Por qué? Porque pues hablamos de un proceso autoinmune en el cual conjugan muchos anticuerpos en ese momento, de acuerdo a la patología clínica del paciente, y en algunos casos podemos hacer determinantes que cuando hacemos la determinación de las pruebas podemos tener un cruce de anticuerpos y a veces solo pueden presentarse en zonas grises o apenas a una cruz o definitivamente nada y se cargan más a una cantidad de anticuerpos a otros.